El 16F628, ¿se acuerdan? Hola, ¿están ahí? Un ratito voy a traer mis otros audífonos, que con esto no los escucho, creo. O no están respondiendo nada, ¿cómo es? A ver. Ya, a ver, ahora sí, a ver, los escucho. Andrés, Carlos, Nilsson, Justín, Marcial, Ronald. ¿Se acuerdan cuántos puertos tenía en el 628? ¿Y cuántos puertos tiene el 877? Ah, ¿sí me escuchan ustedes, no? ¿O no me escuchan? Sí, sí se escucha, profesor, sí se le escucha. Ok, Por ok. mi parte no me acuerdo, profesor. Ya, por eso, pues, entonces recordamos. Miren, entonces les doy una menos. Acá está, miren. A ver, recordando entonces, miren, el Ese ya 87, está en el PDF. claro, en el PDF de la clase de la semana pasada. En el 877 tenemos puerto A con 6 pines, del R5 del RA0 al RA5. En el puerto B se tienen 8 pines, del RB0 al RB7. En el puerto C, del RC0 al RC7, también 8 pines. En el puerto D, del RD0 al RD7, también 8 pines. En el puerto E, del RDE0 al RE2, o sea, 3 pines nada más. Los puertos que tienen pines analógicos son el puerto A y el puerto E, ¿ya? Son entradas analógicas. O sea, si yo quiero manipular alguna variable analógica, entonces tengo que usar el puerto E o el puerto A. ¿Ok? A eso se refiere esto de lo que nosotros trabajamos, pues, como, a ver, un segundito, sí, ¿ya? Como entradas analógicas. ¿Ok? Muy bien. El resto de puertos son como entradas y salidas digitales, o sea, como, como si estuviéramos hablando de un TTL, ¿no? Como si estuviéramos usando un 7490, 7493 o un 04. ¿Se acuerdan cuando hicimos el FIFA, ¿no? Como si estuviéramos armando un circuito con FIFA. La única diferencia es que ahora en lugar de nosotros colocar cablecito por cablecito o switch por switch para darle el 00, 01, 02, 03, eso va a ser un programa ya. ¿Ok? Eso ya lo va a ser un programa. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos entender ahora para poder ingresar a la parte, pues, de lo que nos toca hoy día, que es entorno de programación? Ojo, no vamos a aprender a programar full, pero sí lo básico, pues lo necesario, lo indispensable. ¿Ok? A ver, miren, ¿cómo se presentan los datos? Atención, los datos se van a presentar como un carácter sin signo, o sea, char se llama char. Char es un carácter que puede ir de valor 0 hasta el valor 255, cuando no tiene signo. También puede ir como un carácter con signo, se llama signet char, que puede ir de menos 128 a 127. O sea, ahí están, incluyendo el 0, ahí están prácticamente los 255 caracteres. También puede ir como un short, que es una palabra corta, con signo, igual también con valores enteros, valores enteros desde menos 128 a 127. O también con una palabra corta, short, sin signo, que va de 0 a 255. También puede ir como un entero, ojo, como un valor entero.
Y para un valor entero usa 2 bytes. O sea, imagínense 16 bits, o sea, va más o menos de 2 a la 16, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de que va de menos, más o menos son 64K, ¿cierto? Tenemos, a ver, 2 a la 10, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384. De ahí viene 32.000 y 64.000. O sea, se refiere a los bytes, se refiere a la cantidad de bits que utiliza. Un byte, recuerden, es 8 bits. Y 2 bytes, estamos hablando de 16 bits. 2 a la 16 es un poco más de 64.000. Por eso que va de menos 32.000. Hoy es más, es 65.000 y pico. O sea, por eso que va de 32.000, de menos 32.000 a 32.000. Ahora, número no signado, también ahí está, ves, 65.535 desde cero. Se puede llamar también long, que este sí utiliza 4 bytes, ya que es largo, o sea, una palabra larga, que utiliza 4 bytes o 32 bits, que ahí sí pues agarra valores bastante grandes, ¿no? Bastante superiores. Entonces, miren, los datos se pueden representar por bytes, como carácter o como palabra corta. Se pueden representar por 2 bytes, o sea, con 2 bytes, que es los números enteros, con signo y sin signo. O se pueden representar como palabra simple, ¿no? Que es los números enteros, 2 bytes. O como palabra doble, o sea, que son 4 bytes, que son los caracteres o nombres largos, ¿no? Long, largos. ¿Ya? De esa manera vamos a encontrar. Acuérdense de estas cositas porque, sobre todo para poder interpretar los programas. ¿Ya? Cuando nosotros analicemos programas, vamos a ver que efectivamente usan estos tipos de datos. ¿Ok? A ver. Segundito, una espectorada al toque. Listo. Entonces, fíjense, en los tipos de datos también existen lo que les decía, ¿no? Cuando usan 4 bytes, o sea, 32 bits, ¿no? Lo que son la palabra doble o también palabras con coma flotantes o palabras flotantes. ¿Ok? O números decimales, en otras palabras con números decimales incluso. 4 bytes, imagínense a la 32, esa es una barbaridad de datos. O sea, todo se da en función de 2 a la n, ¿no? Ok, ¿cómo se asignan los datos? Atención, esto nos interesa a nosotros. Nos atañe a nosotros mucho esto. En el decimal le podemos dar así, ¿ve? Como un número entero que tome valor de 10 o como un número decimal negativo que tome valor de menos 10 o como el 0. En hexadecimal se expresa de esa manera, ¿ve? Como 0x37 o 0x7f o 0x125. Ojo, no estoy diciendo 0x37 porque ya no sería, no me serviría, ¿verdad?
No es 37, es 0x37. Recuerden que está en formato hexadecimal. El formato hexadecimal, si ustedes recuerdan, va del 0 al 9 y el 10 es la A, el 11 la B, el 12 la C, el 13 la D, 14 la E y 15 la F. Cada uno tiene una representación decimal. ¿Ya? A ver, voy a conectar mi tabletita para ir, para ir aclarando algunas cosas, algunos conceptos. Yo creo que es necesario porque si no vamos a estar... A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá. Opciones del puntero, pluma. Ahí está la plumita. Ok, entonces miren. En el decimal no hay problema, todos sabemos expresar números decimales, ¿cierto? Aquí en el hexadecimal dice, por ejemplo, voy a hacer acá una, dice 0x37, ¿verdad? Recuerden qué significa este número. Este 3 significa 3 por 16 a la 1 cuando se descompone. Y este 7 significa 7 por 16 a la 0, que es 1. Entonces acá me da 7 y acá me da 48. Y 48 más 7 me da 55. Por eso se dice que en decimal este número es 55. Entonces, cuando ustedes encuentran un programa que lo van a encontrar con esta expresión, es lo mismo que si dijeran igual a 55. ¿Ya? Siempre que encuentren así 0x, cualquier número acá, siempre que encuentren que inicia así con 0x, significa que es un número hexadecimal. ¿Ya? Esas dos cositas, miren, ya vamos aclarando algunos aspectos. ¿Ya? Siempre que lo encuentren así como 0x, es un número hexadecimal. O también que al final le agreguen la palabra h, o sea, así, ¿no? 1, 2, 5, h. Este h también significa que es número hexadecimal. ¿Ok? Entonces estamos un poco recordando. Miren, ¿y qué significa 1,25h en valores? Entonces, este es 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto es 16 por 16? 16, 96 son 256. Entonces es 1 por 16 al cuadrado más 2 por 16 a la 1 más 5. ¿Cierto? 16 al cuadrado, 256 más 32 más 5. 256 más 32, 288 más 5, 293, que es este valor de acá. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí un poco hemos recordado cómo se pasa del valor hexadecimal a valor decimal. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos una práctica, me acuerdo, en sistemas digitales, ¿no? Ok. Más que todo para poder entender, porque fíjense, aprender a programar desde cero para nosotros es un poco complicado, porque no tenemos los fundamentos de programación. Fíjense que para que los chicos aprendan a programar en informática, pues les dan algoritmos, ¿no? Les dan base de datos y una serie, pues, de bastante diagrama de flujo. Nosotros vamos a hacer algo de ello, pero a partir de un ejercicio ya determinado, ¿ya? Para aprender a programar lo básico. Ya lo complicado, ¿no? ¿Para qué también hacernos problemas si somos electrónicos, ¿no? Lo complicado ya lo buscamos solamente para adaptar a nuestras necesidades, ¿ya? Vamos a ver. Seguimos. ¿Hasta allí todo bien? ¿Alguna pregunta? Miren, a ver, me interrumpen con confianza. El octal también es igual, miren, ve. Por ejemplo, el 023 en octal.
¿Cómo se representa? Será 2 por 8, perdón, es octal, por 8 a la 1 más 3 por 8 a la 0. 2 por 8, 16 más 3, 19. Ahí está. Ese es su valor decimal. ¿Ya? Entonces, esto que diga entero o que diga short no hay problema porque es un tipo de dato. El asunto es entender cómo se asignan esos datos, estos valores, ¿no? Se pueden asignar en formato, ojo, la asignación entonces se puede dar en tres formas. ¿Ve? Se puede dar en formato binario, se puede dar en formato octal y se puede dar en formato hexadecimal. Sin embargo, existe otro formato que también me parece lo vimos en algún momento en sistemas digitales, y si no hay que verlo, se llama el formato ASCII. ¿Por qué es importante el formato ASCII? Atención, miren, ¿por qué es importante? Es muy importante. ¿Por qué? Miren, porque la mayoría de sistemas de control ahora se usan pantallas, ¿cierto? El famoso HMI. Y esas pantallas, en su gran mayoría, son pantallas LCD, que son display de cristal líquido. ¿Ya? Son pantallas de display de cristal líquido. Y las pantallas de display de cristal líquido, pues tienen internamente un chip ASCII. ¿Eso qué significa? Significa que acá nosotros a esta LCD le damos un valor, un código, o sea, un valor binario, el código ASCII, su código binario. Vamos a poner acá el código binario de ASCII, ¿no? Y de acuerdo al código binario de ASCII me muestra las letras, ¿cierto? Cualquier letra que uno quiera mostrar. Yo quiero mostrar un mensaje que diga hola. Muy bien, tengo que darle los códigos binarios de la H, el código binario de la O, de la L, de la A, ¿cierto? Para que diga hola. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, ahí está la importancia del ASCII. Entonces, también yo puedo, ¿y cómo lo represento? Simplemente así de como con charda, un carácter de dato A, nada más. Entonces, represento una letra, en este caso A minúscula, o también como char M, y le puedo dar un número. ¿Ya? Entonces, cuando encontremos así, entre apóstrofes, una letra o un número, estamos refiriéndonos al código ASCII. ¿Ya? Ok. Fíjense, todas las formas que hay con las que puedo yo representar los datos, ¿no? Entonces, vamos haciendo un poquito de fundamento. A ver, un par de minutos ahí, tomen nota, como que recuerdan, tomen nota, tomen nota.
Ok, muchachos, dejé de compartir porque me sale reunión con diarrea, pero estoy en clase, ¿no? ¿Cómo van a convocar en cualquier momento la reunión? Pero no sé si será para todos o solamente para algunos, para los jefes, creo, ¿no? Reunión con diarrea, con la región. Ok. Seguimos. ¿Están ahí? A ver, hola, ¿están ahí, muchachos? Estamos, Ok, muy bien. Entonces vamos a compartir esto de nuevo, porque se dejó de compartir. ¿Dónde estoy? Ok. Aquí. Ya está. Entonces, otro detalle más que tenemos que conocer. Todos los puertos, o sea, un segundito voy a enchufar la máquina, todo pasó hoy día. Ya, ya está, solucionado. Les decía que todo puerto tiene asociado un registro. Miren, ¿no? ¿Ya? Estos de aquí se llaman registros. Todos estos se llaman registros, que están dentro de la arquitectura. Y todos estos se llaman puertos. Entonces voy a regresar a una diapositiva, por eso he puesto el archivo completo, no el que hicimos en clase, sino el completo. Acá me voy a la arquitectura. Ah, aquí está. Aquí está. Es un poco hasta complicado ver esta arquitectura por el tamaño, ¿no? Bueno, se logra ver de repente algo, ¿no? Ustedes que tienen mejores vistas que yo, ¿cierto? Y miren los puertos, ahí están, miren acá están todos los puertos, ¿no? El puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E, ¿cierto? Pero, ¿cuál de los puertos voy a utilizar? Ese es el puerto que no se sabe cuál de los puertos es el que se va a utilizar. Voy a utilizar el puerto A, el puerto B, uno. Primero, la primera pregunta, ¿cuál puerto? Segunda pregunta, ¿cuál pin de ese puerto? Y tercera pregunta, ¿es entrada o salida? Son tres preguntas que se hace, bueno, que se debe configurar para poder tener acceso a cada uno de esos puertos. Entonces, primero, ¿cuál puerto? Segundo, ¿cuál pin de ese puerto? Y tercero, si es entrada o salida. ¿Ok? Entonces regreso a donde estaba aquí. Porque a cada puerto se le asigna su configuración TRIS. ¿Ya? TRIS es el registro, en este caso TRIS A. ¿Por qué? Porque el TRIS A pertenece al puerto A. El TRIS B pertenece al puerto B. El TRIS C pertenece al puerto C. El TRIS D pertenece al puerto D. Y el TRIS C pertenece al puerto E. Entonces, lo primero que yo voy a configurar, hemos dicho puerto. Acá lo voy a escribir ahora. Puerto, pin y entrada o salida, ¿cierto? Esas son las tres preguntas que he escrito arriba. ¿Ya? Por eso se llama esto entorno de programación, porque yo ya estoy dando las pautas
de para qué me sirven, cómo se relacionan, ¿no? Los puertos, cómo se relacionan los registros y cómo los voy a configurar en la programación. ¿Ok? Regresamos acá entonces. A ver. Ya, regresamos acá entonces. Ajá. Entonces, ahora viene lo interesante. Si es salida de datos, o sea, si es out, se configura con 0. Si es entrada de datos, es in, se configura con un 1. Ya, atención, ¿eh? Miren, yo tengo un registro, un puerto, vamos a poner un puerto. Este puerto, por ejemplo, para mí es el puerto B. ¿Ya? Le voy a llamar el por B, ¿cierto? Y el por B tiene pues el RB0, el RB1, el RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7, ¿cierto? Alguien por ahí me dice, fíjense, ojo, atención, alguien por ahí me dice, yo quiero prender un LED en el puerto 0. Listo, ya está. Este se tiene que encender, ¿cierto? Cuando yo digo quiero prender un LED, este se tiene que encender. Pregunto, ¿el encender un LED será salida o será entrada? ¿No te escuché? A ver, pregunto nuevamente. Salida. Salida. Entonces, si es salida, me voy acá. Salida de datos, 0. Entonces, ¿qué puerto? Puerto B. Tris B. ¿Cierto? Tris B. Ahora la pregunta es, ¿qué pin? ¿Cierto? Primero es qué puerto, qué pin. ¿Cierto? ¿Qué pin? Entonces es el pin 0. El pin 0. Entonces, si estoy hablando de binario, yo digo lo siguiente, binario, entonces yo puedo hacer así, bueno, en este caso vamos a ponerle 1, solamente para diferenciarlo nada más, porque puede ser valor 0 también, 2, 4, 5, 6, 7, y el último le pongo un 0. Profesor, una Dime, consulta. ¿Podría ponerle el puntero de color amarillo? ¿Se puede? a ver, ojalá me acepte. Opciones del puntero, pluma, pero no me sale color, a ver, vamos a ver dónde se pone eso. Ustedes que son los de Excel, a ver, un ratito. El año pasado con amarillo decía. ¿Ah? El anteño pasado con amarillo le hacía el puntero. Sí, pues, no, pero el problema es dónde lo pongo. A ver, déjame ver acá, en insertar. Ah, de repente acá, no en color, déjame ver. En algún lado debe estar. A ver, revisar. Iniciar entrada del lápiz acá, este debe ser. Ajá. Pluma, color, acá está. Amarillo. ¿Naranja mejor o amarillo? Por el fondo azul, ¿no? Diga. A ver, O más grueso. se ve mejor. Está mejor en amarillo así que ahorita rayado. Sí, Más gruesito, a ver. Ahí está mejor, pero ¿no? Con más gruesito. Ya. sí. Ok. Listo. Entonces, pluma.
Uy, volvió el rojo. A ver. ¿Cómo es esto? Pluma. Ya, Maurecito. Color amarillo. Ahí está. Entonces acá. Se supone que ya está. A ver. No. No. Ah, color de lápiz, acá está. Acá era. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, le decía, bueno, vamos a borrar esto. Uy, no. Bueno. Ya está. Entonces le decía pues que esta forma de direccionar el puerto, primero se va a direccionar utilizando tris. ¿Qué significa tris, este tris B? Este tris significa configuración del por B. O sea, como este de acá. El bit RB0 como salida. Eso significa, cuando yo digo tris B igual, binario 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, este 0 significa salida. Entonces el RB0 lo estoy configurando como salida. En algunos casos me dicen, no, mira, yo quiero todo el puerto, o sea, todo el puerto RB0, o perdón, el puerto B, ¿qué pasó ahí? En algunos casos me dicen, yo quiero todo el puerto RB como todo el puerto RB me lo piden como salida. Entonces, cuando eso sucede, o sea, todo el por B como salida, cuando es todo, significa que voy a colocarle a todos un 0. O sea, va a depender de qué puerto necesito utilizar como salida o cuántos pines. Entonces, simplemente tris B igual. Si voy a usar binario, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si voy a usar decimal, simplemente 0. Nada más. O sea, tris B igual a 0. ¿Ok? Para salida. Para salida. Alguien dice, profesor, pero ¿sabe qué? Yo tengo mi juego de luces o mi display o cualquier aparato que hice yo en mi primer ciclo, segundo ciclo y quiero ponerlo con PIC. Y entonces, pero yo tengo mi tecladito y quiero que cuando presiono un botón encienda algo, cuando presiono otro botón encienda otra cosa. Entonces quiero usar entradas. Muy bien. Y las entradas las quiero colocar en el puerto A. Muy bien, en el puerto A. Recuerden que en el puerto A está habilitado 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Estos dos no están habilitados en el puerto A. En este PIC, en este 877. Entonces, ¿qué hago? En el puerto A quiero que sea entrada. Pregunto nuevamente, ¿qué pin del puerto A? Si es todo el puerto A, entonces a todo el puerto A le pongo un 1.
No, si yo solamente quiero 2 pines del puerto A, muy bien. A 2 pines del puerto A le pongo 1 y al resto le pongo 0. ¿Y este qué significa? Significa que el RA0 va a ser entrada, que el RA1 va a ser entrada. ¿Ya? Entonces, las entradas y salidas, ¿cómo se configuran? Ah, pues se configuran con tris. Tris A, ojo, recuerden que estoy hablando del puerto A. Tris A, igual, si quiero que todo el puerto A esté como entrada, sumo 1, más 2, más 4, más 8, más 16, más 32, ¿no? Así ven, ¿cierto? Sumo, este es 1, recuerden el binario, esta es la posición 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, etcétera, ¿no? Entonces todo es 1, 32 más 16, 48. 48 más 8, 56, más 4, 60, 62 más 1, 63. Entonces yo le pongo tris A 63 y automáticamente estoy colocándole todos los pines del puerto A en 1. Un segundito, me corten, por favor. Ok, entonces miren, a ver, y dice profesor, pero yo no me acuerdo el decimal, sabe que yo me la sé con binario, muy bien. Tris A igual, binario, y empieza, ¿no? Así nada más, miren, 1, 1, listo. O perdón, estoy haciendo el segundo ejemplo. 1, 1 son 6, 1, ¿no? 1, 3, 4, 5, 6, 1. No, ahí está. El otro era para el otro ejemplo. 63 en decimal y acá abajo 63 en binario. Ok, no se preocupen que vamos a insistir en esto. Para eso es la clase de hoy. Para insistir, insistir, insistir hasta que lo captemos, ¿ya? Y en hexadecimal también. Claro, sí, dice profesor, sí, a mí no me gusta, ¿sabe qué? La verdad que tanto me ha gustado su curso de digitales que yo me he aprendido el hexadecimal. Muy bien. Entonces digo así, tris A igual, vamos a ponerle 0x, el primero es 3, el segundo es f. ¿Listo? Profesor, ¿y cómo hizo eso? Pues hice la conversión al ojo del hexadecimal. Se separa, recuerden, para binario y hexadecimal se separan de 4 en 4. Esa fue la primera práctica de sistemas digitales, ¿no? Entonces, al primero me queda 0, 0, 1, 1, 0 a la izquierda no vale, entonces es 3. Y el segundo me queda puros unos, es F, por eso pongo 3F, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un programa, o sea, lo que yo hago, muchachos, al hacer esto, estoy preparándolos en realidad no tanto para programar, sino para entender los programas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean un programa hecho, van a encontrar un tris. Cuando vean un programa hecho, van a encontrar un por. Van a encontrar un número, van a encontrar un valor binario o van a encontrar un valor hexadecimal, ¿no? Cuando encuentren tris, está configurando. A ver, ¿qué valor le pone? Muy bien. Traducen el valor. Muy bien. Estos pines del puerto son entradas. Estos pines del puerto son salidas. De acuerdo al valor que se le pone. Profesor, pero yo quiero usar un puerto como entrada y como salida también. Muy bien, no hay problema. Ahorita hacemos ese ejemplo. Tome nota todavía. Tome nota, por favor, para pasar al otro ejemplo. Por eso recordamos un poco los fundamentos, muchachos. Les recuerdo los fundamentos para que hay en esa relación, ¿no? Entre el valor binario, entre sus sistemas digitales, ¿no? Hay en esa relación. Ya estamos ya
Prácticamente lo que estamos haciendo es la base del control automático con microcontroladores, de la automatización con microcontroladores. ¿Está fácil? ¿Sí? Ok, ok. Es bueno que se acuerden un poco. Los que se reintegraron, a ver cómo van. Necesitan un refresh. No creo, ¿no? Son frescos, son jóvenes. Los que se reintegraron se acordarán que... ¿Se acuerdan cuando implementamos el FIFA, ¿no? En el salón, en el taller, el FIFA, Claro. ¿no? Cuando formamos dos grupos, armamos dos tableros y hicimos el contador de 99 o de, sí, pues 99, ¿no? Ah, el contador. Claro, cuando unimos dos tableros, uno de cada mesa y comenzamos a contar. Eso mismo acá también hemos hecho igualito, solamente que en virtual, ¿no? Pero igualito. Y ustedes recuerdan que en el virtual no funcionó, me salía muy bien y en el tablero no funcionaba. No sé si con ustedes pasó, con un grupo de ustedes pasó que tuve que acudir al virtual para verificar y todo estaba bien. Y era el problema, creo, de un integrado, me parece que era el problema, que estaba contando mal. Un contador. Esa es la ventaja del virtual, pues que el virtual nos ayuda bastante a salir de dudas. Pero hay un detalle que me he dado cuenta mientras van copiando, yo esto les comento, no para que se detengan, sigan copiando. Esto me he dado cuenta que el virtual tiene una pequeña falla, porque ya es tan real que da la impresión que efectivamente es exacto, ¿no? Pero yo le lograba detectar fallas pequeñas que con la práctica, nosotros que hemos tenido en el presencial, esto se nota, que son las famosas adaptaciones de impedancia. Por ejemplo, yo acá si le conecto un motor al integrado sale funcionando, pero en la práctica no le puedo conectar un motor, ¿no? al integrado, si no lo valoro, lo quemo. Tengo que conectarle pues su interfaz de potencia o su interfaz de optoacoplador, en fin, ¿no? Pero ese es el Se detalle. agregan más cosas ahí, profesor. Claro, en el real tienes que ponerle tu etapa, pues tu tarjeta de potencia, ¿no? Tu fuente de corriente, porque si no te jala mucha corriente. Eso no sucedía pues en microcontroladores en el presencial en microcontroladores, ¿no? Porque en el virtual muy bien funcionaba el display, el juego de display, 4 display, haciendo el 9999, por ejemplo, bacán funcionaba. Pero cuando íbamos al real, prendían en desorden, uno prendía, otro no prendía. Y era pues que le faltaba corriente, ¿no? Porque como son 4 display, entonces el manejo de corriente es alto. Necesitamos una fuente por lo menos de 3 amperios o de 5 amperios para, mínimo 3 amperios para poder mover o poder controlar eso, ¿no? Y las otras fuentes, pues a la justa nos daban 1 amperio. Por eso que no, como se dice, uno que se chupaba la fuente y otro que el circuito, pues un poco que no evidenciaba lo que realmente estaba haciendo. Son cositas que pasan, como le digo, en el real, pero está también claro en el razonamiento lógico, ¿no? Que uno se dé cuenta, pues, un robot seguidor de luz acá en el virtual uno lo hace funcionar normal, pero en la práctica hagan funcionar su robot con una pilita, una batería de 9 voltios, no pasa ni un minuto de funcionamiento y se viene abajo su batería. Tienen que tener un banquito de baterías, algunos le ponen baterías de bicicleta, ¿no? Baterías de mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Para que dure más tiempo. Otros apilan baterías de celulares,
sacan las baterías de los celulares y las apilan, las agrupan de 4, de 8 y lo colocan como fuente ahí y les funciona, los pueden usar. Entonces uno de los aspectos es eso, ¿no? La potencia para el circuito. Eso sí, debería salirme un error cuando yo quiero hacer una simulación y le aplico de repente sin aplicar interfaz de potencia de frente, nomás lo conecto, debería salirme un error, ¿no? En el virtual que diga pues que necesito pues la interfaz de potencia. Solo que como es un simulador de prototipos, sí, normal, pues sí funciona, ¿no? Pero más o menos nosotros ya ustedes con la práctica se van a ir dando cuenta que hay algunas cositas que tienen que complementarle, ¿no? A los circuitos que ustedes implementan. Ok, seguimos. Le dije entonces que íbamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar acá, ¿ya? Voy a borrar. A ver, vamos a sacar el borrador, ojalá que borre. Creo que ya no borra esto ya. Algunas cosas sí borra. Lo último que he escrito sí lo borra. Ok. Lo primero que hice no lo borra porque le di que guarde, ¿no? Para que no se pierda lo que estaba escribiendo. Le di que guarde. Ok, ya está. Entonces miren ahora otro ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien dice, profesor, pero ¿sabe qué? Yo quiero usar 4, 4. 4 para salida y 4 para entrada. Muy bien. Dibujamos, todos ten este dibujito, miren. Dibujamos el registro. Ahí están los 8. Sí, pero quiero hacerlo, quiero hacerlo intercalado. Bueno, 4, 4 primero. Los 4 primeros que sean salidas. Ahí está. 4 salidas. Y los 4 siguientes que sean entradas. ¿Listo? Bien. No hay problema. Tris A, o tris B, perdón, tris B igual. Entonces, binario, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Listo. Tris B igual. En decimal, eso es 15. Si no, acuérdense los pesos, ¿no? Este es 1, 2, 4, 8. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Luego, por ejemplo, en hexadecimal, siempre, bueno, vamos a ir acostumbrándonos al punto y coma al final. Tris B en hexadecimal, tris B igual a 0x, 0f. 0f. ¿Y este 0 por qué? Sí, porque acá están estos 0, pues esos son 0 y esto es f. Yo creo que con eso ya se entendió, ¿verdad? Cómo configuramos entradas y salidas. Recuerden el registro que me sirve, o vamos a llamarle la instrucción, si lo queremos llamar así, que me sirve para configurar entradas y salidas, se llama tris. Se llama tris. Si yo no configuro el tris, entonces el microcontrolador no va a saber qué función va a realizar, o quiénes van a hacer entradas, o quiénes van a hacer salidas. Y mucho ojo, el puerto, fíjense acá lo que estoy escribiendo, con el pin que uno selecciona, mucho ojo con la conexión y mucho ojo con el programa. Métanse esto siempre en la cabeza, ¿ya? Esta relación se tiene que cumplir siempre. ¿Qué puerto estoy usando? Veo mi programa. Me encuentro un programa en internet y veo que está usando el puerto A. Muy bien. ¿Qué pin del puerto A? ¿Es entrada o salida? Es entrada. Muy bien. ¿Y cómo está conectado? Si es entrada, deben conectarse sensores. Si es salida, deben conectarse actuadores. Muy bien. ¿Cuál? Que coincidan.
¿Está trabajando el pin 1? Ah, muy bien. La conexión al pin 1. ¿Ah? Y el programa, que en el programa esté funcionando el pin 1, o sea, esté programado, configurado el pin 1. O sea, esa relación que existe entre puerto, pin, conexiones y programas, o programa, esa es la que tengo yo que tener mucho cuidado. Recuerden, en Internet hay cientos de programas. Es más, esto hay cantidad, por eso las pautas que yo les doy no es para programar, sino para entender todo lo que nosotros encontremos como programas. ¿Ya? Ok. Muy bien, ahora sí seguimos. Nosotros, dentro de nuestro entorno de programación, ahí está, podemos acceder como bit o podemos acceder como byte. Por ejemplo, nosotros hemos dicho hace rato, tris B, o vamos a ponerle tris B, vamos a poner así, con este ejercicio. ¿Cierto? Tris B puede ser así también, punto F7 igual a 0. ¿Qué significará esto? Este 0, si viene de un tris, significa que el RB7, ¿qué cosa es? ¿Entrada o salida? Salida. Es Salida. salida, es salida, correcto. Es salida. El RB7, o sea, significa que yo tengo mi puerto, significa pues que este de aquí es salida. Ese pin es el que se va a conectar a alguien, ¿no? A algo, a un motor, a un LED, etc. Ahora, si yo digo por, ojo, a ver, este tris me sirve para configurar. Me sirve para configurar, ¿no? Si yo digo por, este por ya me está programando. Este ya es un programa. Si yo digo por punto F7, estoy diciendo igual a 1, ahí ya estoy ordenando que el RB7, en RB7 se imprima un 1 y me encienda algo. Con ese 1 me va a encender algo, ¿no? Ahí. Si coloco un LED en el RB7, va a prender. Con esta línea de programa significa 1, significa que va a prender. Ojo, esto ya es programa. Este 1 significa encendido. ¿Ya? Este 0, por ejemplo, en el port D, RD5 significa apagado. Este 1 en el RC0 significa encendido. ¿Ya? Este numerito me indica la posición. Si es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos configurar en forma individual, o sea, podemos individualizar los bits. Entonces podemos decir, ah, este pin que sea entrada, este pin que sea salida. O podemos hacerlo también en forma global, en forma de bytes, como hace ratito lo habíamos hecho. ¿Ok? Hay dos formas entonces de configurar. O bien lo configuro. Hay dos formas entonces de configurar, ¿no? O bien lo configuro con el por bit, o también lo puedo configurar por byte. A ver, tome nota de lo que estoy haciendo porque salvo que diga, ah, sí, está fácil, ah, sí, bien fácil. Y en realidad es fácil, ¿ah? Pero ya depende de ustedes, muchachos, que le pongan punche. Dice, algunos dicen, pero ¿para qué tanta cosa si al final todo está en internet? También, es probable, ¿no? Eso es cierto. Ahora los microcontroladores ya casi están entrando a la línea del hardware y software libre también, igual que el Arduino. Entonces casi todo está en internet, pero nosotros somos técnicos, muchachos, por algo estudiamos, para manejar Arduino, para bajar de internet, eso lo puede hacer cualquier persona sin conocimiento de electrónica.
En cambio, ustedes que tienen la herramienta del razonamiento, que es el poder de todo estudiante, su razonamiento, la electrónica, entonces podemos entender lo que hacemos, ¿no? Ahora hay muchos aficionados, hay muchos jóvenes que sin estudiar nada manejan muy bien el Arduino, y hasta programan, y hasta hacen un montón de proyectos. Pero nosotros tenemos la otra capacidad, que es el razonamiento. ¿Por qué? Porque somos estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes nos dan la base para desarrollar nuestra capacidad creativa y nuestro razonamiento, que nos lleva a ser, bueno, en este caso, pues, buscar ser los mejores profesionales, ¿no? Entonces, de todas maneras es necesario. Esto lo encuentran en internet también, de repente mejor explicado, pero yo creo que esta es la forma más práctica de entender esta parte. Porque lo estamos aprendiendo en poco tiempo. Ese es el otro detalle, ¿no? Ya estamos aprendiendo en poco tiempo. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo conforme? Ok. Seguimos. Tururú. Entonces, ajá. Miren, por ejemplo, si nosotros deseamos configurar el puerto C con la siguiente asignación. Justo el ejemplo que he hecho hace rato, ¿no? Pero yo he hecho con el puerto B. Imagínense que quieran que RC0 sea entrada, o sea, vamos a dibujarlo acá, para que vean la lógica, ¿no? Ahí está. Hay que dibujarlo bien largo, bien grande, para que ingrese, si no, no ingresa la palabra, ¿no? Acá, RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC7. Ahí está. ¿Cierto? Entonces me dice RC0 entrada. Muy bien, acá le voy a poner un 1. RC1 entrada, acá otro 1. RC2 entrada, un 1. RC3 entrada, un 1. RC4 salida, un 0. RC5 salida, un 0. RC6 salida, un 0. Y RC7 salida, un 0. Listo. Ya tengo mis entradas y salidas. Ahora me voy, si lo hago como binario, si lo hago como hexadecimal o simplemente como decimal. Este es binario, ¿cierto? Este es hexadecimal. Y esto de acá es en decimal. Claro que eso no lo puedo escribir yo en el programa. Si lo quiero escribir en el programa, tengo que ponerle, recuerden, el doble slash. Eso ya lo vamos a aprender, no se preocupen. El doble slash me sirve para separar el área de comentarios en un programa. Ok. A ver, tomen nota. Esto es lo mismo que les había explicado hace un momento, ¿no? Por eso lo dejamos ahí, para que tomen nota. Entonces, si se dan cuenta, todo se reduce, bueno, mientras toman nota, si se dan cuenta, todo se reduce a ese famoso registro de 8 bits, ¿no? De sistemas digitales, a ese registro ¿Por qué? Porque los puertos tienen 8 bits, o sea, son 8 líneas de puerto. Entonces, por eso es que todo se reduce a 8 bits. A ver, mientras toman nota. Mantener. Ahí, ahí pueden seguir tomando nota, ¿no? Un segundito. Ya está.
Listo, seguimos muchachos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿no? A ver, 5, ajá. Está Carlos de la Cruz, está el Nilsson, Justin Junior y Ronald. Ok. Dice, si deseamos configurar el puerto D con la siguiente asignación, atención, ahí está, ¿no? El puerto D, fíjense, vamos a configurar el puerto D, ¿no? Uy, se volvió rojo, ¿qué pasó? No puede esto, se nos juega. Así no juego yo. Pluma, color amarillito. Ya está. Ya está. Uy, y sigue rojo. ¿Qué pasa acá?
¿A dónde era? Revisar, creo que era. Sí, acá está iniciar con lápiz. Lápiz. Aquí era, pero ahí es donde tengo que darle. Ok, a ver si. Oh, ok. Aquí era, pero muchacha, no me acordar, pues ya ven, aquí es. Ya, ahora sí. Ok, entonces, fíjense en el RD ahora, ¿no? Igualito, miren, para el RD igualito. ¿Qué tienen que hacer? Formar su valor, tablero de valor posicional, dicen acá, este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Listo? Pero ahora dicen, RD 0 entrada, muy bien. Entrada es 1. RD 1 salida, salida. RD2 entrada, entrada. RD3 salida, salida. RD4 entrada, RD5 salida, RD6 entrada y RD7 salida. Miren lo que se formó. En decimal, 64 más 16, 80, más 4, 84, más 1, 85. En decimal, 85. Aquí está. En hexadecimal divido 4 partes. 4 más 1, 5. Y acá también 4 más 1, 5. Porque ojo, en el hexadecimal va hasta el 8 nomás. Entonces 5, 5. Ahí está, el 5, 5. Binario 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí está. Listo. Con eso ya está configurado, ¿no? La entrada del puerto D, ¿no? El puerto D como entrada y salida. Como entradas y salidas. Entonces, ahora, ¿cuál es la relación que tiene esto con el hardware, con el circuito, ¿no? Con el esquema, con la conexión? Entonces tengo que asegurarme que si yo voy a conectar LEDs o alguna interfaz para prender motor, o si voy a colocar cualquier actuador, estos actuadores se tienen que colocar en los pines donde dice salida. Es decir, en donde estoy colocando un 0. Ahí tengo que colocar, tengo que ser, ¿cierto? Entonces, yo también en este esquemita puedo hacer así, ¿no? Entradas, ¿quiénes son las entradas? Ah, muy bien, las entradas son el pin 1, el pin 1, 4, 16 y 64. O sea, en esas posiciones de pines, o sea, este es el RD0, este es el RD, perdón, este es el RD1, pin 1 es el RD0, ¿está bien? A ver, sí, es el RD0, la posición 1, correcto. La posición 4 es 0, 1, 2, es el RD2. La posición 16 es el RD6. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, falta el 4, posición 4. 5, 6, el RD6. El RD6, ahí está. ¿Cierto? Ahí está. ¿Y quiénes son salidas? Muy bien, las salidas son el pin. El pin, bueno, esto del pin es la posición, ¿ah? Ojo, es la posición, es el valor del pin. El pin, el valor del pin, el valor, salida es el valor 2, 8, 32 y 128. Es decir, el RD1, el RD3, el RD5 y el RD7. Ahí es donde tengo que colocar yo
las salidas. O sea, si son LEDs, ahí coloco los LEDs. Si son motores, ahí conecto la interfaz que me va a mover los motores. Si son sensores, los sensores los conecto acá. A eso se refiere la relación que existe, ¿no? Entre lo que es el programa, en lo que es el puerto, el pin, el circuito o la conexión y el programa. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Listo. Pasamos, tomen nota, un minuto, tomen nota. Ya casi, muchachos, ahora sí, miren, nos estamos dedicando más tiempo a analizar esto para que al momento de programar ya ustedes sean unos tromes. ¿Ya pasamos? Sí, me avisan, ¿ah? Si todavía no, ya tomaron foto, me avisan. Aunque yo les sugiero que lo escriban, ¿ah? Porque esto es importantísimo. A ver, me avisan, ya está, me avisan, me avisan. Igual el puerto A, igual el puerto A. Ok. Acá sí hay algo nuevo. Hay algo nuevo. ¿Ya? ¿Por qué hay algo nuevo? Porque estamos usando esta instrucción. Atención. ADC es convertidor análogo digital. Pero todo el registro completo ADC con ADC 1 igual a 6. Igual a 6. ¿Ya? A ver, ¿a qué se refiere esto? A ver, un ratito, acá está. Acá está, el ADC 1. Miren. ¿Qué significa el ADC 1 igual a 6? Vamos a ver. Cuando yo lo configuro como 1X, acá está, miren, el PCF, que es un registro de propósito general. 1, 1, 0. Este no están acá, miren. Acá está tablita. Acá está de color celeste. Cuando yo lo configuro así como 1, 1 del PG3 al PCF0, el 2 con 1, el 1 con 1 y el 0 no importa, no importa. Entonces significa que yo estoy configurando como digital, 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 digital. ¿Cierto? Como entradas digitales. Miren, digital, 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 digital. Como entrada digital. ¿Ya? Eso significa. Entonces, cuando yo digo ADC on 1 igual a 6, ¿qué significa? Significa que todos son digital. Alguien dice, profesor, yo quiero que todos sean analógicos, ¿cierto? Todo quiero que sean analógicos porque yo voy a usar bastantes sensores, bastantes. Entonces, si todos quiero que sean analógicos, fíjense, usaría este de acá. ADC1 igual a 0. Punto y coma. ¿Qué significa? Que todos son analógico, 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 analógico. Alguien dice, profesor, pero yo quiero que la mitad o una parte, a ver, vamos a buscar por acá, que sean analógicos, pero también tengo que usar comparadores. Acá están algunos voltajes de referencia, miren, para comparar.
Miren, acá está la tablita. Con esta tablita se pueden guiar, ¿no? Yo solamente necesito 3 entradas analógicas nada más, el resto no interesa. Ah, muy bien, puede ser este. Puedo usar el 0100, o sea, 4. Ok, entonces esos valores, por ejemplo, si yo digo ADC 1 igual a 0, igual a 4, significa pues que hay varios valores, ¿no? Hay varios valores que van a tomar señales analógicas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, con este registro, sobre todo ADC-ON. ¿Ya? Este registro ADC-ON es muy útil porque me indica, me permite poder configurar, ¿cierto? En este caso, si son entradas analógicas o digitales. ¿Ya? Entonces, si pongo, por ejemplo, igual a valor 8, significa prácticamente que tengo 6 entradas analógicas y 2 entradas de referencia. O sea, todo este es el valor que le voy a dar, en este caso. Si igual a 7, igual, miren, poner 7 o 6 es lo mismo de acá. Yo puedo poner así, ADC ON 1 igual 7. Y el 7 es lo mismo, porque acá dice 1X. Este X puede ser 0 o puede ser 1. Entonces puede ser 6 o puede ser 7. ¿Ok? Entonces depende del valor que uno le dé. Entonces cada uno se asume cada pines de acuerdo a este valor de acá. Es para las entradas analógicas. ¿Ya? Muy bien. Sí se entendió, ¿verdad? Entonces regreso al programita, por eso dice ADC ON 1 igual a 6. ¿No? ¿Por qué? Porque me permite, según esta tablita, me permite que todos los pines del puerto A sean digitales. Entonces con eso yo trabajo ya tranquilo. No puede haber algún problema que capte o detecte o establezca algún valor que me genere algún ruido, alguna alteración en el funcionamiento. Con eso garantizo que son, o bien son entradas, o bien son salidas digitales, ¿cierto? Como digitales, ¿no? Más que todo la entrada, porque como dice ADC ON, ADC es una instrucción de convertidor análogo digital. Pero al colocar el valor 6, prácticamente lo estoy deshabilitando. Estoy deshabilitando el valor analógico, ¿no? Solamente todo va a ser digital. Todas las entradas y salidas van a ser digitales. Tanto para el puerto A como para el puerto E, ¿no? Ok, el resto ya lo conocen, el resto de la historia ya la conocemos. ¿Por qué? Porque regresamos nuevamente a nuestro registro A, ¿cierto? El resto de la historia ya se conoce, miren. Nuevamente los pesos, ya siempre, ojo, esto de los pesos es importante. Yo prefiero que lo escriban acá arribita, ¿no? Para que al toque hay un salvo que ya se lo sepan pues de memoria. A ver, dice, para el R0, salida, 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 entrada, entrada, entrada. Hasta acá nomás, esto no lo considero, hasta acá no. Entonces, Triza, acá está, ¿no? Como no lo considero, 0 a la izquierda, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Listo. 0x70, a ver, este 0 efectivamente en binario, este 7. En decimal, 64 más 32, 96, 112, 112. Listo. Ahí está. Ok, entonces miren, ya sabemos cómo se va configurando las entradas y salidas. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo chévere? No, claro, profe. Ok, ok. Nos estamos demorando un poquito
para que justo lo relacionemos y después no tengamos problemas. Cosa que ya después en un programa yo digo, ¿se acuerdan de esto? Listo, ya lo recuerdan. Vamos a ver. Esto ya lo hemos visto, ok. Existe también dentro del entorno de programación la palabrita delay. Ojo, la palabrita delay. Delay significa retraso, demora, ¿cierto? Ok, significa demora. Demora por software o retardo por software. Normalmente ya las librerías de tiempo para los microcontroladores vienen dados ya con esta parte de milisegundos. A ver, les explico esto porque les va a ser muy necesario. Hay diferentes tipos o lenguajes de programación. Eso lo voy a explicar la siguiente semana incluso, pero les voy mencionando ahorita. ¿Por qué? Porque de repente ustedes ya dicen de y comienzan a buscar en internet y van a encontrar que hay diferentes formas de mencionar o escribir el delay. A ver, ¿por qué? Resulta que cuando recién empezó esto de los microcontroladores, pues empezó con lenguajes de programación básicos, con su entorno más elemental, que se llamaba el famoso código assembler o ensamblador. Entonces, a ver, les explico de esta manera, ¿no? Toda aplicación que nosotros usamos en la máquina, en una computadora, por ejemplo, en un sistema digital, termina convirtiéndose al lenguaje de assembly, o sea, termina convirtiéndose primero a ceros y unos. Y el lenguaje que permite funcionar a los ceros y unos como tal, o sea, en formato octal, hexadecimal o binario, es precisamente el código assembler, el lenguaje assembler. El lenguaje es, a ver, en otras palabras, todas las aplicaciones que usamos, como por ejemplo vamos a poner ejemplos que ustedes usan, algo que han usado, ¿no? El TIA Portal, por ejemplo. El TIA Portal tiene su propio ensamblador, ¿no? O sea, su lenguaje assembler. El Office, el paquete Office tiene su lenguaje assembler. Todas las aplicaciones que nosotros o lenguajes que usamos para configurar, programar, etcétera, tienen su lenguaje assembler. O sea, tienen su lenguaje que convierte las instrucciones, las palabras, las figuras, todo lo que nosotros usamos en la aplicación, prácticamente lo convierte en ceros y unos. ¿Ya? Entonces, ese es un lenguaje ensamblador, se llama lenguaje assembler. Entonces, ¿por qué? Porque si las máquinas solamente entienden el lenguaje assembler. Entonces, cuando recién apareció los microcontroladores, todo era assembler. Tanto así que nosotros, por ejemplo, yo empecé a dictar el curso de microcontroladores con assembler. Por muchos años he dictado assembler. Y si ustedes buscan en la internet hay bastante información sobre assembler. Incluso hay libros enteros en formato assembler. Sin embargo, ya con el paso del tiempo hemos ido migrando. ¿Por qué razón ya no hemos seguido con assembly? A medida que crecen las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, comenzamos a usarlo ya en comunicaciones, comenzamos a usarlo ya en robótica o en control industrial, etcétera. A medida que avanza, ustedes mismos han visto de que la capacidad de un microcontrolador es pequeña. Entonces, a medida que avanza la tecnología, crecen los programas. Entonces, guardar programas en lenguaje assembler es un poco complicado porque aparte que hacer el programa en lenguaje assembler significa, por ejemplo, hacerle desde las librerías, ¿ya?
Entonces, se han dado cuenta pues que hay cosas repetitivas. Hay cosas como el tiempo, por ejemplo, hay cosas que se repiten. Entonces, ¿por qué yo qué voy a generar tiempos de microsegundos, milisegundos, si todo se puede reducir a milisegundos? Entonces se generó la librería de delay milisegundos. Se generan las librerías, por ejemplo, para mostrar en display de está líquido. Se generan librerías para mostrar en display de 7 segmentos. Se generan librerías. Librerías son ya, como por decir, parte de los programas, ¿no?, que se necesitan para hacer una subrutina, o sea, para hacer algo que siempre se da. Entonces los programadores dicen, si esto siempre se da, ¿por qué tenemos que estarlo programando, no? Basta con guardarlo en una librería y cuando lo necesito solamente llamo a la librería. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? O sea, una librería es un conjunto, o sea, es parte del programa, es un conjunto de archivos que contienen, pues, parte del programa que voy a ejecutar, pero de esa parte del programa que voy a ejecutar son las partes repetitivas, lo que casi siempre se llama o se pide para que funcione. Entonces, para que suceda o se evite estar ocupando espacio, pues, en línea de programa, en la memoria de programa, se guardan ahora en una librería. Y por eso aparece, pues, el ASM como software de programación, aparece, pues, el MPLA como editor de texto, y aparece el lenguaje C como el que estamos usando, vamos a usar ahora, y de ahí las diferentes versiones como micro C, que es el que nosotros más utilizamos, ¿no?, y que nos da una visión más clara. Pero ¿y por qué en el micro C no configuramos todo? Ah, pues que ya están las librerías, que son las que nos ayudan, pues, a solucionar, ¿no?, muchos problemas. Entonces, acá en micro C, por ejemplo, nosotros vamos a usar el delay ms y entre paréntesis ponemos qué tiempo. Por ejemplo, si ustedes ven este ejemplo, dice delay-ms 1000. Ese 1000 se está refiriendo a 1000 milisegundos. Y 1000 milisegundos es un segundo, por eso que se produce una pausa, un retardo de un segundo. ¿Ok? A eso se refiere, ¿ya? Entonces yo creo que ya se entendió ahora sí cómo es que el delay prácticamente es una librería y yo solamente pongo el valor y ya no necesito configurar más tiempo, ¿no? Yo quiero que arranque en 3 minutos. Ah, muy bien, minutos. Entonces, ¿cuántos milisegundos hay en un minuto? Entonces saco mi cuenta y sobre esa base comienzo a trabajar. ¿Ok? Listo. Seguimos. Ajá. Acá sí, yo esto voy a hacer una pausa. Un segundito. Un segundito, un segundito. Ay, 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 ay. Se acabó acá, ¿no? Ah, ya. Está bien, está bien. Entonces vamos a terminarlo de una vez. Todavía son las 10. Quería hacer una pausa para... Está bien, vamos a ver. Estamos viendo el entorno de programación, así que vale la pena hablar de esto. Miren, a ver. Todo programa tiene esta estructura. Vamos a escribirlo acá, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Hola, primero, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, ok. Ok, miren. Todo programa tiene esta estructura. Número 1, que es donde se definen las variables globales. Número 2, donde se definen las funciones. Y número 3, lo que son los comentarios. Van después de un doble slash. Entonces, número 1 son las variables globales. Acá se hacen las configuraciones y variables. Y variables. Número 2 es el programa en sí.
Y número 3 es los comentarios. ¿Ok? Entonces, una estructura se llama el ciclo while. O while, le llaman algunos, un ciclo while. Entonces, el ciclo while se configuran las variables, se declaran las variables, se define el programa y se hacen comentarios. Todo programa con while empieza así. Void main. Abre llave. Se definen variables locales, se configuran los recursos y puertos, se da los bucles infinitos si hubiera, y se pone while 1. O sea que esto es cierto, que esto es verdadero, y por lo tanto que se ejecute el programa de usuario. Entonces, fíjense cómo es que trabaja el ciclo while, ¿no? No se preocupen que esto de acá, como les digo, no lo tenemos que aprender de memoria, pero simplemente que este while o este will siempre va a ir con una, así, will 1, esto significa true, o sea, verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? La definición de las variables con configuraciones, luego viene el programa en sí, o las funciones, y acá viene, ¿no? El void main, variables locales, puertos y recursos, ciclo infinito, etcétera, pero termina con will. Will 1, hacer esto. Este es lo que voy a ejecutar. Por ejemplo, en prender LED. Por ejemplo, acá, ¿no? Prender LED. Entonces yo digo acá, will 1, true, ¿verdad? Siempre prender LED. Listo. Y me prende LED. ¿Dónde? ¿En qué puerto? Bueno, hay que ver en qué puerto. ¿Ok? Entonces, estas estructuras no se preocupen en memorizarlas porque las vamos a ver a cada rato. La otra forma es con for. Nuevamente están las variables globales, las funciones, y acá está void main. Siempre empieza con void main, ojo, el programa. Y igualito acá, ve, las variables locales, los recursos y puertos, el ciclo infinito, o sea, la rutina o subrutina. Y acá viene ahora for. En lugar de while, for. For es para, ¿no? Para tal, hacer esto y hacer el programa. Entonces, acá van valores, ¿no? De qué, con la condición, ¿no? Ciclo for. ¿Para qué es hacer esto? Prender LED. Para temperatura que llega a tal valor, prender LED, prender alarma, prender motor. Para valor que de tiempo tanto, prender alarma, prender foco, prender motor, etc. ¿Ya? Entonces es el for. ¿Ok? El otro es el do while. Miren, variables globales, funciones, void main, hasta ahí todo. Variables locales, registros, infinito. Do. Do es hacer. ¿Cierto? Hacer. Y esto, hacer siempre, while, hacer verdadero, listo. Y ya tengo mi programa, acá mi programa de hacer y prender LED. Esa es la estructura. Ya, o sea, los programas, ¿en qué se van a diferenciar? Aquí, ¿no? Se van a diferenciar en while, en for, ahora en do while, ¿cierto? En do while. Primero se diferenciaban en while, ¿no? Entonces venía así, while 1, ¿cierto? Y viene llave, viene el programa y cierra, ¿no? La otra diferencia, ese es el for. For, ¿no? Entonces ahí arranca a hacer tal cosa y cierra, ¿no? Ahora el do while, el do while. Es la única diferencia, no, no hay, las otras son exactamente lo mismo. Ok. Ok. ¿Ya ven? Ok. Hasta ahí. Entonces, ahora sí el plato fuerte, muchachos. Yo sé que ustedes son unos tromes. Un segundito, por acá estaba abierto el otro archivo. Creo que es este. Ah, aquí está.
Ah, no lo compartí. Un segundito para compartir. Una horita, sobrado hacemos historia en una horita. Ahí está. Miren, acá estoy repasando de nuevo lo mismo. Vamos a ver, puntero, pluma, color de la pluma, amarillo. Listo. Ahora sí. Miren, está igual lo mismo el for, ¿cierto? Empezamos con for, do while, empezamos con while, ahí está. For, do while. Listo. Ajá. A ver. Atención, que ahora sí viene la relación más concreta de un entorno de programación. O sea, ya vamos entrando ya a lo que es en sí casi un programa. Recuerden lo que les dije, ¿no? En informática, a los que son informáticos, cuando les enseñan a programar, les enseñan primero un curso que se llama algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo no viene a ser sino la lógica de funcionamiento de qué es lo que debo hacer yo primero, de acuerdo a lo que ya conozco, ¿no? De acuerdo a lo que ya sé. Por ejemplo, miren, me piden que yo cree un programa que encienda y apague un LED. Ese LED tiene que estar ubicado en el RD7 del puerto D. ¿Cierto? Entonces, miren, aplico ya mis conocimientos de lo que acabo de estudiar, lo que acabo de aprender. Lo primero que voy a hacer es dibujar antes de empezar a configurar algo de mi programa. Posición 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Este es el RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6 y RD7. Dice que el LED debe estar ubicado acá, en el RD7. Ojo, este es el que va a aprender, ¿cierto? Este es el que va a aprender. Listo. Hasta ahí solamente he hecho un bosquejo, nada más, ¿no? Un bosquejo de cómo debe ser mi lógica. Pero yo no puedo irme de frente a programar. Primero, ¿cuál es mi algoritmo? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Ajá, entonces vamos a verlo acá. ¿Cierto? Entonces, el primer paso es configuraciones. Ojo con esto, siempre el primer paso son configuraciones. El segundo paso, una vez que he configurado, hecho mis configuraciones, el segundo paso son las acciones, ¿no? Lo que voy a ejecutar, las ejecuciones. ¿Cierto? Listo. Entonces, todo esto tengo que darle yo los pasos. A esos pasos en orden, en forma ordenada, es decir, uno detrás de otro, se le denomina algoritmo. Algoritmo. ¿Ah? Ok. Miren, para aprender un LED, ¿qué debo hacer entonces? Ahora sí. Tomaron nota, ¿verdad? A ver. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué debo hacer? Tomen nota con confianza, muchachos. Cierto. ¿Cómo dices, hijo? Vamos a hacer algoritmos, ¿ah? Aunque a pesar que pero si nosotros no somos informáticos, van a decir. Sí, pero como electrónicos tenemos que hacer algoritmos.
Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, ok. Ok. Miren, vamos a hacer algoritmos. Entonces, voy a volver a graficar eso acá para que vean el orden, ¿no? Primero, entonces vuelvo a graficar acá, debo prender este de acá, que es el RD7. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Atención, ¿qué debo hacer primero? Primero tengo que configurar. Configurar. ¿Qué cosa debo configurar? El RD7. O sea, el bit 7 del puerto D como salida de datos. ¿Cómo lo configuramos? Con tris de punto. ¿Qué valor le pondré? ¿Estará bien así? Por bit, lo puedo configurar por bit, ¿no? F7 igual a qué? Ojo, salida de datos. Entonces, si es 0, 0. 0, 0. Ahí está. Entonces, ojo, que no voy a hacer programa, estoy primero, sino que yo ya estoy relacionándolo, ¿no? Pero este es lo que primero que tengo que hacer, este es mi orden. Este es lo que yo tengo que hacer antes de hacer un programa, en mi algoritmo. Primero, configurar el bit 7 del puerto D como salida de datos. Segundo, una vez que configuro, ya programo el encendido, enciendo el eco. Tercero, retardo. Debo retardar, dice que debe retardarse según lo que dice la 1000 milisegundos y apagado 300 milisegundos. Entonces, un retardo de 1000 milisegundos para el encendido, luego lo apago el LED y lo detengo apagado por 200 o 300 milisegundos. Luego nuevamente repito desde el paso 2, o sea, nuevamente enciende el LED, ¿no? Y continúa la secuencia. Entonces el LED va a estar prendiendo un segundo, se apaga, 0.3 segundos, vuelve a prender, vuelve a apagar, vuelve a prender, vuelve a apagar. Okay, prende, pasa 1000 milisegundos, se apaga, pasa 300 milisegundos, prende, pasa 1000 milisegundos, se apaga y así va a estar prendiendo y apagando. Muy bien. ¿Listo? Ok. Tomen nota, muchachos. Miren el orden. Lo que yo quiero que entiendan ahora es el orden. Todavía no programemos, no vamos a ir a programar. Primero es nuestro orden. Primero es nuestra lógica. A ver, tomen nota mientras tomo agüita. Ahorita vamos a salir de recreo, muchachos. Vamos a salir de recreo. Tomen nota.